una vez más al podcast La Neta de Mopas, un espacio creado para platicar con las pastoras, las mopas, las mujeres pastoras, sobre su vida, sobre sus experiencias como mujeres, como madres, como hijas y como esposas. Así que te sugerimos que te suscribas al canal La Neta de Mopas en YouTube, si no lo has hecho aún. Y te decimos una cosa muy importante: activa la campana. La campana te avisará cuando estemos subiendo nuevos episodios. Así es que, si no lo has hecho, activa la campana también. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues estamos una vez más aquí, ahora en un programa nuevo. Hoy tenemos una invitada desde muy lejos. Tenemos una invitada, ella se llama la pastora, se llama Lisette Gata. A Lisette la conozco hace 4 años más o menos. Fue una persona que nos conectó, que es la pastora Betty García. Y son coincidencias que hace Dios, que yo le llamo diosidencias. En persona no nos hemos conocido aún, Lisette y yo, pero hemos tenido mucha relación los últimos 4 años. Esto fue un poco antes de la pandemia. Y voy a hablarles un poquito de Lisette, de Lizzy. Espero no haya problemas, Lizzy. Te voy a decir Lizzy, estoy muy acostumbrada a decirte Lizzy más que Lisette. Lisette es nacida en la bella Cuba en 1974. Ella tiene un máster en psicología, también es capellán y es pastora ordenada. Conoció del Evangelio de Cristo en 1996 en Cuba y desde entonces ella sirve al Señor. Se graduó también en el Seminario Evangélico en el 2001 en Cuba y estuvo casada por 17 años con su esposo, el cual falleció, y esa es la historia que nos estará contando este día Lisette, Lizzy. Ella actualmente está casada con el pastor, se llama Juan Carlos Navas. Nos va a platicar también un poquito de esa historia. Lisette tiene 2 hermosos hijos. Acabo de ver, tu hija acaba de cumplir años, creo, o las vi comiendo en un restaurante. Soy tu seguidora y te vi ahí comiendo con su hija. Su hija se llama Osana, tiene 19 años, y Daniel de Jesús, de 17 años. Ella está viviendo por 10 años ya en el Reino Unido. Y bueno, ahora que ella está casada, siguen sirviendo al Señor. Yo creo que eso es uno de los trabajos que uno nunca se jubila, que es servir a Dios. Así es que, Lizzy, bienvenida una vez más. Te voy a dar un espacio para que saludes a la audiencia. Bienvenida, adelante, Lizzy. Gracias por la invitación. Yo feliz de compartir en este espacio tan bonito y tan importante, porque a veces no tenemos las pastoras un espacio para expresarnos y para contar nuestras experiencias. Así que, Laurita, te agradezco un mundo que me hayas invitado, y me encantará compartir algunas cosas que yo sé que pueden ayudar a alguien más. Así que encantadísima de estar aquí, y una bendición y un saludo para todos. Comenzar ahora y voy a, bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante: del invierno del duelo a florecer otra vez. Una de las veces que yo estuve platicando con Lisette, con Lizzy, cuando nos contactó la pastora Betty, estabas atravesando un tiempo muy difícil en tu vida. Y ahora pues nos gustaría que nos comentaras un poquito de esta situación. Pero antes que entrar a la situación del tema, del tiempo difícil del duelo, nos gustaría saber desde cuándo ustedes están en Inglaterra, toda la familia. Sí, nosotros salimos de Cuba en el año 2011. Nos fuimos a vivir a España. Mi mamá, que siempre vivió con nosotros, los 2 niños que eran muy pequeñitos en esa época, y bueno, mi esposo. Estuvimos allí un periodo de 2 años y medio, más o menos, y decidimos venirnos para el Reino Unido por la única razón de que la situación de crisis que atraviesa aún España era muy difícil. Y nosotros, aunque teníamos una buena iglesia, muchos amigos y gente hermosa alrededor, nosotros entendimos que no era el lugar para, para, para florecer o para quedarnos,
sino que siempre sentimos que estábamos de paso. Entonces, en el año 2014, yo no recuerdo exactamente si fue a mediados, nosotros nos vinimos a Reino Unido, porque específicamente a York, porque aquí estaba viviendo ya hace algún tiempo un amigo mío de cuando la universidad. Y entonces, bueno, nada, yo creo que esa puerta la abrió el Señor, porque como cubanos al fin, siempre uno piensa en irse a América. Ok, los cubanos, ¿dónde vamos? Pues a Estados Unidos. Jamás en la vida pensamos que vendríamos para acá. Por eso digo que esa puerta la abrió el Señor y después entendimos que sí, que era su plan y era su propósito. Así que nos vinimos en el 2014 para acá. Se cumplen ahora los 10 años de nosotros estar aquí en el Reino Unido, en la ciudad de York siempre. Sí. Ok. ¿Y cómo, bueno, yo también que soy inmigrante aquí en los Estados Unidos, nosotros creo ya tenemos un poquito más de 20 años, mi familia completa, aunque ahora pues ya estamos solos, mi esposo y yo. Los pichones volaron, crecieron y volaron, y y el proceso de adaptación no es algo muy fácil, pero ¿cómo? Porque si tú dices, la mayoría se van a Estados Unidos, ¿cómo fue el proceso de adaptación? Pues me imagino, en el caso mío, cuando llegas uno a adolescentes o niños, es diferente. El adolescente sufre más el proceso de adaptación que un niño. Un niño te puede hacer, su best friend puede ser en una hora de estar en el parque y viene y te presenta y te dice, mamá, este es mi best friend, y lo acaba de conocer, pero ya en la adolescencia es difícil, es difícil. Entonces, ¿cómo fue el proceso de adaptación de España a venirse a Inglaterra, donde el idioma pues ya no era el castellano? Sí, la adaptación fue interesante, porque cuando nosotros llegamos a York, York es una ciudad que no es no está tan mezclada como digamos Londres o Manchester, o sea, la mayoría de la población es inglesa. Y extranjeros, pues no somos tantos, somos una minoría. Recuerdo que cuando los niños llegaron, ambos estaban en edad de escuela primaria. Y en la escuela primaria no había un solo niño que hablar español. Ellos fueron los primeros. Y bueno, les dieron a cada uno un tablet, se comunicaban con los profesores a través de los tablets. Y bueno, ellos no sabían inglés, evidentemente, y como niños al fin agarraron el idioma enseguida, se mezclaron muy bien, muy rápido. Yo creo que como ya habíamos estado viviendo antes en otro país, ya nos habíamos, incluso dentro de Cuba, nos habíamos mudado de Santiago de Cuba para La Habana, donde vivimos 8 años. Ellos un poco, de cierta forma, se adaptaron muy bien al nuevo ambiente. Y nosotros como adultos, yo ya sabía inglés, eso me facilitó mucho las cosas, pude encontrar trabajo muy rápido. Al principio hay anécdotas graciosísimas de cosas que me pasaron porque el acento británico y más el acento de esta zona de York específicamente es completamente diferente. Entonces ellos decían una palabra y yo entendía otra. Y fue súper cómico al principio, pero bueno, con el tiempo uno se va perfeccionando, uno se va mezclando. Nosotros rápidamente nos insertamos en una iglesia metodista donde nos acogieron muy bien, con mucho amor, a pesar de que ellos no nos entendían o éramos algo novedoso para ellos, fueron siempre muy amables y muy abiertos. Contrario a lo que se pueda pensar, a lo que se dice, ¿no? De los británicos. Es verdad que las costumbres son completamente diferentes. Ellos, por ejemplo, eso que tenemos nosotros de besar a todo el mundo, y nosotros veníamos de España, dábamos un beso en cada mejilla, ya no era uno, sino que eran dos, y es normal para el latino pues tocar a la gente, pues gesticular, como hago yo, que abro los ojos y muevo la cabeza, ninguna de estas cosas son muy comunes aquí. Pero ellos se van adaptando y uno se va adaptando. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo le digo a mi esposo actual, yo le digo, tienes que hablar más bajito. Yo en la casa sí hablamos alto y todo y eso, pero en los espacios, en los restaurantes, hay lugares que uno se adapta pues a hablar más bajito y uno va agarrando las costumbres del lugar. Realmente yo no puedo decir que haya sido difícil, ni tampoco recuerdo haber experimentado ningún tipo de racismo o que me haya sentido menos en alguna oportunidad
por cuenta del idioma o de mis costumbres, no, en lo absoluto. La comida, bueno, un poquito ahí es totalmente diferente, pero bueno, yo cocino aquí comida cubana y uno pues hace su pequeño nicho, su pequeño lugarcito y uno siempre pues mantiene sus costumbres y mantiene sus tradiciones, pero no fue difícil, no fue difícil, la verdad. El idioma Bueno, se va entonces, perfeccionando. y luego el inglés es más marcado, más marcado. A mis hijos le dieron Sí. clases de Yo te inglés puedo hacer una y anécdota y te atención vas a al morir de la respecto de risa. eso. A ver, Mira, te cuéntamela, mueres porque de la ahorita risa. es cuando puedes contarla. Yo tengo mi vecina de aquí al lado, nosotros llevamos viviendo en esta casa, va a ser 6 años ya. Nos saludamos, nos reímos, los niños juegan, sobre todo en el verano, las niñas salen a correr y le tiran la pelota para el patio y vienen a buscarla. En fin, yo jamás he entendido una palabra de lo que ella dice. Hay dos personas, incluida mi vecina, que yo no entiendo nada de lo que dice. O sea, de toda So, la tú gente la que yo saludas, conozco, pero no sabes lo que te está diciendo. no, y ella me habla y yo le digo, sí, sí, yes, pero no tengo idea de lo que está diciendo. No la entiendo, porque su acento es una cosa horrible. Sí. Bueno, suele suceder. Yo no sé en qué parte viviste en España, pero yo tengo ahora, mi esposo y yo tenemos muchos amigos en el área de Cataluña y allá hablan el catalán. Y cuando están hablando ellos, pues olvídate, yo no entiendo absolutamente nada. Pero me llamaba la atención un joven que me platicó, que me dijo, no está entendiendo nada, ¿verdad, pastor? No se preocupe, yo tampoco les entiendo a mis abuelos el catalán. El catalán que yo hablo para ellos es un mal catalán, dice. Así es que muchas veces yo tampoco les entiendo a mis abuelos el catalán de ellos. Entonces dije yo, bueno, ya no me hace sentirme tan mal, le dije, como Exacto. porque la verdad es que son idiomas a veces muy difíciles. Y hemos viajado a otros lugares donde realmente el proceso de adaptación para ciertas personas ha sido difícil. Por ejemplo, como dices tú, los países ahí como Inglaterra, pues la gente es más sobria, más sin embargo les ha ido muy bien. Pero ¿qué tal? Yo conozco personas que han ido en el área de Polonia, donde la gente es todavía mucho más sobria, no se ríe mucho, no convive mucho. Y nosotros, como decimos, el latino es una campanita caminando, es una campanita caminando muy difícil, va a dejar de hacer unos ruidos caminando esa campana. Bueno, Lisette, vamos a entrar un poquito al tema un poco más fuertecito y yo te voy a dar el tiempo para que te expreses y para mí es muy importante, como lo digo, desde el punto de vista como familia, cuando atravesaron este tiempo de la enfermedad de tu esposo, el diagnóstico, cuando recibieron la noticia. Para mí es muy importante que te expreses cómo te sentías porque, como bien dices tú, este espacio es para las mujeres pastoras y quizás van a oírlas también otras personas o esposos de pastoras y entender que dentro del ministerio, dentro del trabajo que desempeñamos, a veces sin darnos cuenta, eh, no separamos esa parte que es cómo me siento como ser humano, como mujer. Y aquí quiero entrar a este tema. ¿Cómo fue cuando dieron el diagnóstico de la situación? Porque de hecho me gustaría que nombraras la enfermedad que él padeció. Sí, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Lo que yo más recuerdo es que cuando nosotros llegamos aquí veníamos con muchas ilusiones. Éramos una pareja relativamente joven, teníamos todo por delante, teníamos fuerza, teníamos la motivación, teníamos, digamos, esa alegría que uno tiene de decir voy a comenzar un nuevo proyecto de vida, los niños van a crecer, nos vamos a establecer aquí. Como te dije, la adaptación fue bastante bien. Daniel también consiguió trabajo enseguida en su profesión, pero a razón del año 2016
empezamos a notar él empezó a notar algunas cosas en su cuerpo que no estaban funcionando bien. Empezó con un dolor muy fuerte en un brazo, un dolor que en esta parte del brazo que no se le quitaba, y a pesar de que íbamos al hospital, o sea, aquí se le dice el general practitioner, al médico de cabecera, digamos, el médico pues le mandaba ibuprofeno y le decía debe ser un dolor muscular, porque obviamente nadie se puede imaginar que por un dolor en un brazo uno vaya a tener una enfermedad terminal, una enfermedad extraña. Y bueno, así comenzó con un dolor en el brazo, luego se le comenzaron a debilitar las piernas, tropezaba, se caía en los lugares, se caía, por ejemplo, subiendo algunas escaleras, notaba que las piernas se le debilitaban y empezaban a fallarle. Y ya comenzamos a preocuparnos y entendimos que era algo un poco más serio. Comenzaron los estudios. Esta enfermedad que se llama, bueno, en inglés es motor neuron disease, o sea, la enfermedad de las neuronas motoras. Se le conoce en español como, se le conoce en español como esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, es una enfermedad muy rara, le da a una persona en un millón. Es una enfermedad donde las neuronas motoras mueren, o sea, las neuronas encargadas del movimiento de todo nuestro cuerpo, del más pequeño músculo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos mover para poder vivir, como respirar, hablar, tragar, hacer nuestras necesidades, caminar, es absolutamente todo. Se va perdiendo la habilidad o la facultad de uno poder moverse, y las neuronas motoras mueren. No se sabe cuál es la razón de cuál es la causa de la enfermedad, no se sabe. En algunos casos es hereditaria, pero no era el caso, por ejemplo, de Daniel. No había nadie en la familia con dicha enfermedad. Y bueno, nunca se supo la razón ni la causa. La cuestión es que después de muchas pruebas, muchas punciones lumbares, muchos estudios de la sangre, estudios de la conducción nerviosa, muchas y muchas pruebas, porque es una enfermedad muy difícil de diagnosticar. Solo se diagnostica cuando tú vas descartando otras enfermedades. Al final se llegó a la conclusión de que era esta la enfermedad que tenía, y recuerdo que el neurólogo nos dijo, bueno, aquel día fue inolvidable. En la consulta del neurólogo, él dijo, tengo que darles una noticia. eh, no sé cómo voy a dar esta noticia, porque en toda mi carrera no, he tenido que dar esta noticia muy pocas veces. Es una enfermedad muy rara. Nos dijo es una enfermedad terminal y tiene para vivir posiblemente 2 años, posiblemente 3, posiblemente 5. Eso no podemos predecirlo. Nosotros nos quedamos impactados, no podíamos creerlo, nadie está preparado para un diagnóstico semejante. De hecho, nunca nos pasó por la cabeza que fuera algo de tal magnitud. Siempre pensamos que iba a ser algo que iba a tener solución, que iba a tener tratamiento, que iba a tener recuperación, y no fue así. Recuerdo que lloramos todo el camino a casa en silencio, lloramos ambos, pero después nos fuimos un poco como haciendo la idea. Yo siempre digo, y tal vez haya alguien que me esté escuchando que esté ahora mismo en esa situación, uno como familiar, incluso el propio paciente, nunca sabe, nunca se imagina a lo que se va a enfrentar. Yo de verdad, si hubiera sabido a lo que nos íbamos a enfrentar, tal vez hubiera aprovechado más, hubiera hecho más memoria, hubiera aprovechado el bienestar que hasta cierto punto tenía en las etapas iniciales para que hubiéramos hecho algunas cosas para divertirnos en familia, etcétera. La cosa es que la enfermedad progresa y la persona va perdiendo, Laurita, como te dije, la capacidad de hablar, la capacidad de respirar, la capacidad de tragar. Al final está conectado a un sinnúmero de máquinas que son las que lo mantienen vivo. Hubo que conectarle un tubo para que alimentarlo por ese tubo directo al estómago. Tenía una máquina 24 horas para respirar.
tenía una máquina para extraerle su saliva, en fin, fue perdiendo absolutamente toda la movilidad y lo único que podía mover eran sus ojos. Entonces, todo ese proceso duró más o menos unos 2 años y medio. Y bueno, toda la familia vivimos ese proceso. Los niños, los niños también lo cuidaban, los amigos, los hermanos de la iglesia, realmente estuvimos muy cubiertos y muy apoyados. Eh, eh, Aquí, por ejemplo, no se paga absolutamente nada por la salud. Todo lo que tenía, que era de primerísima calidad, hasta las grúas para levantarlo de la cama, se adaptó la casa para él. Todas esas cosas corrieron por cuenta del gobierno y del sistema de salud. Y nosotros, gracias a Dios, no tuvimos que pagar absolutamente nada. Entonces, por eso te digo que Dios de antemano ya sabía lo que hacía. Eso es en cuanto introduciéndolos un poco en cuanto al tema de la enfermedad. Ya de ahí, bueno, podríamos estar hablando toda la noche de diferentes cosas que vinieron a raíz de ese diagnóstico. Bueno, vamos a tocar un poquito de las cosas que se vinieron a raíz del diagnóstico. Ya nos dijiste aquí que ese proceso duró más o menos 2 años y medio. Vamos a hacer un pequeño receso y ahorita volvemos en unos minutos más. No se despegue de ahí, de su lugar, y volvemos. Volvemos una vez más aquí al programa de La Neta de Mupas, y donde estamos hablando el tema de hoy del invierno del duelo a florecer otra vez. Tenemos como invitada a la pastora Lisette Gata desde York, Inglaterra. Y bueno, Lisette, nos quedamos en esta parte del proceso de la situación de la enfermedad de Daniel. Yo nada más quisiera saber, en el tiempo que le diagnosticaron, ¿qué edad tenía él? Y nos dijiste que duró 2 años y medio más o menos el proceso de la enfermedad. ¿Qué edad tenía cuando él partió con el Señor? Sí, cuando lo diagnosticaron tenía 46 años y para cuando falleció ya había cumplido los 49. Fueron 2 años y medio más o menos entre que se logró el diagnóstico y bueno, su fallecimiento. Sí, 46 años tenía y bueno, murió muy joven realmente y estaba, era antes de eso, pues era muy saludable y muy fuerte, muy trabajador. O sea, eh, algo supremamente inesperado. Sí. Ahorita también decías una cosa, de haber sabido que el proceso de la enfermedad y la inmovilidad que se iba a presentar, hubieras sabido tú que iba a ser tan rápido, hubieras aprovechado ese tiempo. Y yo creo que muchas veces cuando parte una persona o cuando está enferma o está a punto de morir, hubiera hecho esto, hubiéramos hecho esto otro. Y yo creo que eso es algo que debiéramos de aprender. Yo les digo a la gente, si la pandemia que detuvo no a una familia, detuvo al mundo entero, les digo, no aprendimos a entender las prioridades, yo no sé cuándo vamos a entender cuáles son las prioridades. Y yo siempre lo digo aquí una vez más, tu prioridad como número uno es tu relación con Dios, tu relación con Dios. Pero después de eso está tu familia, la relación con tu pareja, la relación con tus hijos. Tu salud misma está después de tu relación con Dios. Y después de eso está el ministerio. Yo también, no sé si pasaba esto en Cuba, pero nosotros como venimos de la escuela vieja, entendimos por muchos años que lo más importante era el ministerio. Incluso antes que la vida devocional de uno particular, era el ministerio, el trabajo que desempeñábamos para la obra. Y no es así, no es así. Entonces, si estás escuchando tú este programa, de veras, a veces tenemos que hacer un alto en lo que estamos haciendo y rectificar qué es la prioridad, porque Dios también es un Dios de orden. Bueno,
Liz, entonces vamos a retomar el tema y sí nos gustaría que nos explicaras un poquito el proceso ese al que te referías antes de ir a los anuncios, cómo fue este proceso en cuanto a la situación emocional y espiritual de la familia, cómo lo pasaste este tiempo. Sí, yo diría que esta enfermedad, y yo pienso que cualquier enfermedad terminal tiene un costo emocional muy alto, en el sentido de que todo en tu vida cambia, da un cambio brusco, de hecho, porque recuerdo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo pequeño, en algún momento, en algún punto de la enfermedad, nos dimos cuenta que ya no podíamos dormir juntos. Entonces hubo necesidad de una cama de hospital, una cama con un colchón especial, con motores para levantarla, para mover, levantar el colchón, mover las piernas a una posición o a otra, con barandas. O sea, nos dimos cuenta de que en algún momento ya lo que era la pareja conyugal como tal, ya no podía ser. Y eso tiene un costo psicológico terrible, eso tiene un costo eh, afectivo tremendo. Hubo que, como te dije, adaptar la casa, se nos llenó la casa de aparatos, los techos llenos de las grúas, esta hoist, como se dice en inglés, son unas grúas que permiten mover a la persona que está completamente inerte. Entonces, la casa se transformó como en un pequeño hospital, entrando y saliendo cuidadores, entrando y saliendo personas, entrando y saliendo las enfermeras, los médicos, y, eh, y yo hasta el día de hoy, Laurita, cuando pasa una ambulancia y suena, yo me estremezco, porque no puedo decirte cuántas veces tuvimos que llamar la ambulancia, cuántos recorridos hicimos al hospital con aquella ambulancia, con aquel sonido de la sirena de la ambulancia. Entonces, son cosas que se quedan para siempre en el subconsciente de uno y, y, y tienen un costo emocional grande. Me refería también al costo espiritual. Hubo, y esto lo tengo que decir con toda sinceridad, nosotros pasamos una gran etapa de la enfermedad orando por sanidad. Daniel era un hombre de Dios y yo recuerdo que en un momento determinado tenía tanta paz y tanta fortaleza y dijo, no importa si Dios no me sana, ya Dios sobrecumplió conmigo, me ha dado más de lo que yo podía soñar, imaginar, pensar. Dios, esa fue su palabra, Dios sobrecumplió conmigo. Entonces esa paz que él tenía y ese estado de ánimo y ese humor, el buen humor que mantuvo a pesar de tan dura circunstancia, hizo que, bueno, las cosas fueran un poco más llevaderas, pero evidentemente los niños eran testigos del deterioro tan grande que sufría, estuvo muchas veces en terapia intensiva. Eh, la gente, cuando me refiero a costo espiritual, nosotros entendimos en un momento determinado que Dios no lo iba a sanar, pero que Dios sí sana. O sea, no dejamos de creer que Dios es un Dios que sana, pero entendimos que no iba a sanar a Daniel. Y eso fue un choque para muchos en la congregación, hasta el día de hoy me lo dicen. Y mi hija, siendo una niña, una adolescente, ¿verdad? En plena etapa de crisis, siendo la niña de papá, me dijo un día, no voy a creer más en Dios porque no sanó a mi papá. Entonces son cosas con las que uno tiene que lidiar y son situaciones que uno tiene que, o sea, que la fe realmente es probada en esos momentos. Yo me encontré diciéndole a muchas personas, no pueden dejar de creer en Dios porque no lo va a sanar. No pueden dejar de creer en Dios porque se ha enfermado alguien que ustedes creen que no debía de enfermarse y que no es justo. Entonces, todos esos pensamientos y todas esas emociones, uno tiene que luchar con ellas cada día en el proceso de la enfermedad. Y tú dices, bueno, y pasas, digamos que por una etapa de duelo, aún cuando la persona no ha muerto. Tú comienzas a ver a tu familiar deteriorarse y tú comienzas a prepararte para el momento de la muerte. Y comienzas de cierta manera a prepararte para cuando la persona ya no esté.
Porque te haces a la idea de que no va a estar en algún momento. Entonces son muchas emociones, son muchas crisis de fe para algunos, muchas crisis de fe a veces para uno mismo. Yo tuve momentos de desesperación que yo dije, Señor, yo no creo que merecemos esto. O sea, no creo tener la fuerza para soportar esto. Y recuerdo haber llorado desconsoladamente porque uno es un ser humano. Y si lo vemos desde el punto de vista humano, decíamos, bueno, es verdad, no lo merecemos. Entonces son muchas emociones, son mucho sufrimiento. Siempre nos acordábamos de Job, siempre nos miramos en el ejemplo de Job, donde Dios permitió la prueba, permitió la pérdida, permitió la muerte, la enfermedad, el divorcio, el abandono, todo en una sola persona. Y mantuvo su fe. Realmente es un tiempo muy, muy difícil. Y hablando de pérdidas, pues es que realmente no era una sola pérdida, eran varias pérdidas que estaban atravesando como no nada más en la iglesia estaba atravesando una pérdida, estaban perdiendo su pastor. Y por lo que me explicaste ahorita, ustedes fundaron esa congregación. Entonces también eso era una pérdida del pastor. Tus hijos perdían a su padre, tú perdías a tu esposo, a tu compañero, y una de las cosas es el núcleo familiar de papá y mamá e hijos, pues ya no iba a estar. Y la pérdida de la salud de él también. Entonces, nosotros a veces cuando estamos fuera de lo que estamos sintiendo las personas, pues nomás nosotros estamos viendo, pues murió una persona. Pero la verdad es que hubo varias pérdidas a raíz de esta enfermedad y bueno, me puedo imaginar la situación tan difícil para ti como mamá, pero también como líderes espirituales de tu hijo, cuando un hijo tuyo te dice, ya no voy a creer en Dios, al Dios que tú sirves, al Dios que tú amas, ya no voy a creer en Él. Y algo que les has inculcado toda la vida, así es que también eso es una etapa muy difícil y creo que también como hijos que están atravesando eso, tienen el derecho ellos de experimentar y nosotros ser pacientes en el proceso de sanidad de ellos. A veces nosotros queremos moldear la fe de nuestros hijos a nuestra fe. Y no, ellos tienen su propia fe, ellos tienen su granito de mostaza y ellos van a crecer ese árbol. Y eso es algo individual. Y estar siempre con ellos en ese proceso de ese valle de sombra, estar con ellos, estar levantándole las manos cuando se cansen, estar con ellos emocionalmente, no juzgarlos porque es un tiempo difícil que ellos también están atravesando. Es un tiempo crítico. Nosotros como adultos, como pastores, es difícil. Imagínate un adolescente. Entonces, cuando está formando todas sus emociones, toda su fe, que él creció en esa área, y viene un golpe así tan fuerte, pues es entendible que en la pérdida hay una etapa que nosotros cuando estamos dando la sesión de sanidad y estamos hablando de sanando heridas del corazón, la primera etapa que se presenta cuando hay una pérdida es la negación y la ira. Entonces ese enojo con Dios es una emoción normal, es una emoción común que siente la persona que está perdiendo a un ser querido o que está perdiendo un núcleo familiar. La ira es parte de ese proceso. El problema no es sentirlo, el problema es que nos quedáramos ahí nada más, enojados, con ira, con enojo o en la negación. Y también el proceso de la sanidad ante una pérdida lleva su tiempo, así es que ni hay que empujarlos, ni hay que decirles que vayan a nuestro ritmo, solamente estar al pendiente de ellos mientras están atravesando esa situación. Y bueno, Lizzy, ya me hablaste como mamá. Ahora vamos a entrar un poquito. Ayer, la semana pasada estaba grabando mi esposo y otro programa y es otro tema bastante fuerte.
y le decían esto, ahora vamos a entrar a cómo se sentía la mujer. Vamos a dejar el sombrero de la pastora, vamos a dejar el sombrero de la mamá, vamos a dejar el sombrero de la esposa y vamos a agarrar el sombrero de la mujer. No sé dónde lo tengas escondido, no sé dónde lo metiste, le decía yo, pero vamos a sacarlo porque te lo vas a poner el sombrero de mujer y decir, ¿cómo te sientes? Me dice, me vas a hacer llorar. No te preocupes, si lloras, casi, lloro yo también. Entonces, ¿qué pasó ahí con Liz, la mujer? ¿Cómo te sentías tú? ¿Qué es la situación más difícil que estabas atravesando en ese momento? Bueno, mira, yo no sé si sabes esto, pero después que Daniel muere, a los 3 meses murió mi mamá. Y nosotros como familia, 3 meses después de enfrentarnos al mismo golpe, o sea, a otra pérdida tan grande, yo no lo podía creer. Yo decía, no, esto es una pesadilla y no puedo estar pasando otra vez por lo mismo porque no me he podido siquiera, no estoy ni siquiera procesando todavía el primer duelo para entrar en el otro y de una persona tan importante. Entonces, ¿qué te podría decir? Me sentí hasta cierto punto desolada, muchas veces me sentí en agonía, literalmente en agonía, me sentí como mujer, a ver, como te había dicho, ya yo había comenzado un poco, Daniel se convirtió un poco en mi paciente, más que en mi esposo. Yo tenía que cambiarle los pañales como si fuera un niño, bañarlo, atenderlo. Entonces, hasta cierto punto, y aunque sea desagradable decirlo, uno comienza a ver a esa persona y a vivir el voto que uno hizo de en la salud y en la enfermedad. Bueno, así. Me convertí en una cuidadora, me convertí en la persona tratando de proteger a todo el mundo, a los niños, a mi mamá que estaba mayor, a él que estaba enfermo, atender a la iglesia porque nunca dejamos de atender a la iglesia. Entonces, como ser humano, llegó el momento en que yo dije, no sé si voy a tener la fuerza suficiente para lidiar con todo esto. Y me pasó factura en algún momento, me hice muy fuerte, 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 fuerte para todo el mundo y hasta en algún momento del camino me quebré. Adelgacé muchísimo, perdí mucho peso, comencé a no poder dormir porque tenía insomnio, como me pasaba las noches y noches despertándome tantas veces para moverlo de sitio, para más entonces el dolor, más entonces esos pensamientos de qué voy a hacer ahora porque me quedé sola con 2 adolescentes en un país extranjero, cómo voy a sobrevivir. Vinieron a mí innumerables pensamientos de angustia y de soledad. Tuve que aferrarme a Dios y decirle, Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder sobrevivir. Me atrapó también el temor y recuerdo que tuve una etapa en que yo decía, bueno, ahora mis hijos nada más me tienen a mí. ¿Qué pasa si yo muero también? ¿Qué pasa si yo me enfermo y no puedo cuidar de ellos? Fueron tantas situaciones que de verdad tuve que venir a los pies del Señor y decirle, bueno, necesito que tú seas quien me dé la fortaleza porque si no, no voy a poder. Me quebré físicamente, mentalmente, emocionalmente, estaba destrozada y, y si yo te dijera hoy cómo lo logré, te diría que solo con la constancia de saber que el Señor cuidaba de mí. Y tengo muchos testimonios de que así fue durante ese periodo. Para no hacerte larga la historia, muchas personas, muchos ángeles Dios envió a mi alrededor mío, muchas personas se acercaron con ayuda de diferentes tipos, la iglesia en sentido general, el concilio nuestro, todo. Humanamente es inexplicable. Yo siempre digo que soy una sobreviviente y que soy una persona resiliente. Yo suelo decirle a la gente, cuando tenemos este tipo de conversaciones y las personas están sintiéndose derrotadas y tristes, yo siempre les digo, mira, si uno sobrevive a la muerte de sus seres queridos, uno los deposita en aquel pedazo de tierra, los deja ahí y uno continúa viviendo, uno realmente puede con todo.
uno puede. O sea, Dios nos capacitó para sobrepasar las pruebas y no nos da pruebas mayores de las que nosotros podamos soportar. Entiendo que Dios me dio aquello que yo podía soportar y yo no sabía que era tan fuerte. Y yo no tenía conciencia de cuán fuerte y cuán resiliente podía llegar a ser. Pero sí, realmente fue devastador, devastador. Sí, me puedo imaginar el momento tan... Ahorita que te oía la pérdida de tu mamá, dije, bueno, Dios agarró en serio el tema de Job contigo. Se lo agarró en serio porque tu mami, ¿dónde vivía en ese entonces, Liz? ¿En dónde estaba tu mami? Ok, entonces tu mami estaba en Inglaterra y vivía contigo. Muere tu esposo y 3 meses después muere ella. Bueno. Recuerdo, Laurita, que cuando yo llegué del hospital, mi mamá había fallecido, yo llegué a darle la noticia a los niños. Recuerdo que entré en la habitación de mi hija, que yo sabía que siempre es la más vulnerable. Yo recuerdo que le dije, tu abuela acaba de fallecer. Y recuerdo que dio un grito tan grande, y escucha las palabras que dijo, se murió mi mamá. O sea, para ella, quien había muerto era su mamá. Porque mi mamá desde que nacieron, pues ha estado. O sea, la pérdida, yo no te puedo explicar, ha sido un trabajo, ha sido un proceso tan duro, pero Dios ha sido tan fiel. Porque después vino un proceso en que yo tuve que lidiar con la depresión de mi hija, que todavía hoy, 4 y pico, casi 5 años después, todavía está luchando con momentos de depresión. Vienen preguntas, los niños, yo recuerdo que un día me dijo, ¿tú crees que yo fui buena hija? ¿Tú crees que yo fui buena nieta? O sea, todo ese tipo de preguntas. El niño también, aunque no es tan expresivo, y uno pudiera pensar que no lo estaba sufriendo tanto, tuvo también sus momentos de crisis. En fin, el proceso fue tan difícil. Nosotros, yo ya te digo, yo me veía recorriendo de nuevo el camino al cementerio y yo no lo podía creer. Eh, Hoy día, por ejemplo, ellos me dicen, no, nosotros no nos inviten más a ir al cementerio, que no queremos ir. Queremos recordar. Y después viene un proceso en que quieren llenar la casa de fotos de su papá, de usar la ropa que era de su papá, el tema de deshacerte de las pertenencias. Yo, por ejemplo, doné muchas cosas de mi mamá, pero cuando estuve preparada, yo recuerdo que para quitarme el anillo de casada llevó tiempo, no me sentía lista para retirarme y cualquiera dirá, qué tontería, es un anillo, pero fueron 17 años de matrimonio y ese anillo yo nunca en la vida me lo quitaba. Entonces eso es un proceso que quien no lo ha vivido tan de cerca tal vez no lo puede entender, pero lleva todas las etapas del duelo. Llega el momento en que tú llegas a la etapa de aceptación y tú dices, bueno, ok, esto es lo que nos tocó, esto es lo que hay, no era mi plan, yo no soñé con algo así, nunca lo esperé, pero tengo que continuar. Y así ha sido, ya te digo, pero con un costo muy grande. Todavía nosotros lloramos casi todos los días. A veces yo no sé por quién estoy llorando. ¿Me entiendes? Porque no lo sé, porque es un sentimiento, es el sentimiento de que perdiste demasiado y que una parte de ti se fue. Es eso más o menos lo que uno siente. Es realmente difícil porque yo siempre le explico a la gente, cuando es una pérdida tras otra, le digo, es como si en carne viva apenas todavía está fresca la cicatriz, no está completamente cerrada. Alguien viniera con un cuchillo y te la vuelve a abrir, les digo. Y no Exacto. está cerrada la otra, entonces viene otro cuchillo y sobre esa herida te vuelven a abrir. A mí me llama mucho la atención ahorita lo que decías tú, cómo es que saliste adelante. Y yo me acuerdo de un versículo porque acabo de mandar un devocional donde dice la parte que yo creo que conocemos todos, este versículo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y me explicaba una amiga de España que en francés dice, bástate mi gracia,
para que mi poder se perfeccione, dice, en la debilidad. Así dice en francés. Para que mi poder se perfeccione. Dice, si yo te lo traduzco literalmente, dice, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en esta debilidad que estás atravesando. Y es muy duro que Dios está permitiendo ese tiempo de debilidad en nosotros porque quiere perfeccionar algo que nosotros estamos padeciendo. Así es que realmente esto es algo muy, muy difícil que estuviste atravesando tú como mujer. Pero después hubo una flor, un girasol que se asomó ahí, ese girasol que se llama Juan Carlos Navas. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, mira, ¿qué te voy a decir? Yo pasé por varias etapas. Como te dije, primero yo en algún momento dije, ay, ya yo nunca más voy a encontrar a nadie. Porque tú dices, bueno, tengo 40 y tantos años, tengo tantos problemas, tantas cosas que resolver, tantas cosas con las que lidiar. En el caso de cuando uno es cristiano, pues el círculo es más reducido todavía, ¿verdad? Porque uno tiene que buscar a una persona o encontrar una persona también cristiana, también que tenga nuestros principios y nuestros ideales y en fin. Nada, al pasar del tiempo vino, yo creo que fue en los últimos meses ya de la pandemia, recuerdo que hicimos muchos servicios online, muchas colaboraciones, no, conocimos muchas personas de diferentes países, así como contigo, Laurita. Bueno, he conocido muchísimos hermanos que no nos conocemos en persona, pero hemos hecho una amistad grandísima, como el pastor Antonio Florido, como tantos, y de la hermana Esther Quiles en España, bueno, en fin. Y no nos conocemos en persona. Yo conozco a Juan Carlos en uno de estos servicios online, de estas colaboraciones que hicimos, y ahí pues comenzó una amistad. Comenzó una amistad, obviamente siempre uno pues tiene al principio tiene su reticencia y uno dice, bueno, ahora no me puedo equivocar, tengo que hacer las cosas bien, tengo que estar segura y nada. Conocí a ese nicaragüense online a través de los servicios de nuestra iglesia y de colaboraciones que hicimos. Y bueno, surgió una amistad y nos empezamos a conocer, nos empezamos a comunicarnos, empezamos a escribirnos. Después decidió venir a conocerme, viajó. No hay problema, por ejemplo, para los nicaragüenses viajar aquí, no necesitan visa, no era un inconveniente en lo absoluto, y así lo hizo. Y bueno, ya después que nos conocimos un poco más, pues decidimos que conocernos. Siempre, ¿qué te voy a decir? Mira, es difícil después que uno tiene un matrimonio de tantos años y que uno se adapta pues a una persona con quien has vivido gran parte de tu vida. Obviamente es completamente diferente, es otra persona con otra personalidad, otro carácter, otro background, o sea, otra cultura, otra forma de expresarse, otra forma de ver la vida, en fin. Y es entonces otro proceso. Y sí, yo me sentía libre en el sentido de que, tú sabes, uno se analiza y dice, bueno, hice todo lo que tenía que hacer por mi ser querido, lo cuidé hasta el último momento, tuvimos tiempo de pedirnos perdón, tuvimos tiempo de conversar cosas que queríamos dejar claras, ¿verdad? Tuvimos hasta el último momento, yo recuerdo haberme sentado en la esquina de la cama y decirle, perdóname otra vez cualquier cosa que haya habido entre nosotros en todos estos años. Yo igual lo que sea que haya te perdono, no, o sea, no hay nada entre nosotros que se interponga, que haga que uno quede ni con culpa ni con un sentimiento de ay, yo tal vez debí ser mejor, no. Entonces yo era libre en ese sentido. Y era libre en cuanto a la ley de Dios, porque había quedado viuda. Y bueno, nada, nos conocimos y como te dije, el proceso no fue tan largo, ya no éramos tan jóvenes, ya éramos maduritos. Y bueno, decidimos casarnos y Juan Carlos vino, me ha ayudado a servir en las cosas de la iglesia, canta muy lindo, tiene una voz preciosa, sabe, es una gente que predica, que hace multitarea, ¿sabes? Es completo en ese sentido. Entonces, de cierta forma, pues también es una respuesta del Señor.
para complementar esa situación, esa soledad, esa sensación de abandono. Y así ha sido. Pues me da mucho gusto, sí. Los que conocemos a Lizzy sabemos que ella ama las flores, por eso escogí este título de Volver a Florecer. Y bueno, a mí me da mucho gusto, Liz, que otra vez estés floreciendo, porque al final, ley de vida, ¿no? Los hijos se van a ir, van a crecer, van a formar Sí. su propia familia, y que tengas un compañero de vida, pues es muy importante. Y bueno, ya vamos a cerrar lo que es el programa ahorita, lo vamos a cerrar, lo dejamos fluir para que te encendieras, no importa. Nosotros aquí se arregla, es lo bueno de estar no grabando en vivo, es que podemos arreglar situaciones aquí. Pero me gustaría, ya como último, un consejo que tú dieras a alguna persona que esté atravesando una situación así como la que tú atravesaste con tu esposo Daniel. ¿Qué consejo le daría? A lo mejor algo que tú ahora te das cuenta que dices, debí haber hecho esto y el dolor hubiera sido menos, o debimos de haber hecho esto como familia, como pareja. Una persona que está atravesando una muerte, de una situación, de una enfermedad terminal, ¿qué consejo le darías a esa persona? Sí, por ejemplo, si es una familia cristiana, porque obviamente es muy diferente cuando las personas no confían en el Señor. Si es una familia cristiana, hay cosas que nosotros tenemos que derribar. La enfermedad no es el castigo de Dios. Eso hay que entenderlo en primerísimo lugar. Simplemente que Dios, en su inmensa voluntad y en su soberanía, permite cosas y situaciones que, aunque nosotros no las entendamos, debemos pasar por ellas y algo vamos a aprender en el proceso en que atravesamos por las pruebas. El consejo es que mantengamos la fe en el Señor, porque ahí realmente hay momentos en que la fe se prueba, y es precisamente en los momentos de dificultad y en los momentos en que las cosas no van bien. Nosotros como seres humanos no estamos preparados para la muerte, no estamos preparados para hablar de la muerte. Y sin embargo es algo con lo que nosotros deberíamos traerlo un poco más a nuestra vida cotidiana y hablarlo con nuestros hijos, entender que nosotros, que el ser cristiano no garantiza que siempre vamos a tener buena salud, que vamos a ser prósperos, que todo nos va a ir de maravilla. No garantiza que no vendrán situaciones difíciles, no garantiza que no van a haber etapas de crisis. El problema es, yo siempre digo que hay que prepararse. El soldado no espera el momento de la guerra para entonces aprender a tirar, a disparar. El atleta no espera el día de la Olimpiada para entonces entrenar. Nosotros debemos trabajar en nosotros mismos, en nuestra salud mental, en nuestras debilidades de carácter, y tenemos que aprender y decirle al Señor, bueno, ayúdame y fortaléceme para el día de la prueba, prepárame para el día de la prueba, porque es que la Biblia no dice en ninguna parte que no vendrán las pruebas. Dice su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando viene el día de la aflicción, cuando viene el día de la angustia, tú tienes que haberte preparado y tú tienes que haberte entrenado. Yo recuerdo, estoy leyendo un libro, Laurita, de un famoso psicólogo vienés. Él ya es considerado el padre de la logoterapia, Víctor Frank. Él escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y relata cuando él estuvo en el campo de concentración, en la etapa de los nazis, y él dice, ok, me di cuenta que cuando las personas tienen un motivo, tienen esperanza y tienen una razón por la cual vivir, no solo la circunstancia que están viviendo en ese momento, las personas sobreviven. Las personas, aún en el campo de concentración, sobreviven. Entonces, con nosotros tiene que ser más o menos así. El consejo es
Pídele al Señor que te prepare, que tu salud mental sea la adecuada, que te ocupes de ti mismo, de cultivarte, de crecer en tu interior, de ser resiliente, de ser amable, de ser organizado, de poner prioridades. En el caso, por ejemplo, no sé, de la familia, como tú decías al principio, el ministerio, la familia, los hijos, el trabajo secular, hay una serie de cosas que podrían robarnos a nosotros el gozo y el control y nuestra comunión con Dios. Entonces, establecer nuevas prioridades en nuestra vida. Hay que prepararse. Y hablar de la muerte es un hecho. La Biblia habla de la muerte sin ningún tapujo y habla de situaciones que vendrán. Tenemos que hablar de esas cosas, tenemos que enfrentarlas y no tener temor porque nosotros tenemos una esperanza. Yo sé, yo hay cosas que le voy a preguntar a Dios. De hecho, ahora quiero entrar al cielo obligatoriamente porque necesito hablar con Él y preguntarle cosas que ningún ser humano me puede responder y yo no tengo la respuesta tampoco. O sea, pero voy a esperar para poderle preguntar al Señor, bueno, explícame. No te cuestiono, no te estoy, ¿cómo se llama? No te estoy cuestionando ni dudo. Exacto, no te pongo ninguna presión, pero quisiera saber. Entonces, básicamente eso. Y también pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda, se vale pedir ayuda. Yo sé que tú eres psicóloga y me gustaría saber si tú das terapia a nivel por Zoom o por algo, si das, porque yo siempre les he dicho a las personas que cuando estén en situaciones difíciles, pidan ayuda, se vale pedir ayuda, se vale ir al psicólogo, que el hecho de que seamos cristianos, le digo, no es impedimento para que uno pida ayuda y pueda ir con un terapeuta, con un consejero. Y obviamente yo les digo, de preferencia que sea cristiano, claro que sí. Claro. Yo te recomiendo que sea cristiano. Y sí me gustaría que me mandaras la información, pero aquí al aire, que nos dijeras si tú das consulta, porque sí me gustaría saber y bueno, debe haber una manera en que las personas pueden. Sí, lo hago de manera informal, porque legalmente no estoy autorizada a hacerlo acá. ¿Qué pasa? Como ministro ordenado, como pastor, uno tiene, o sea, dentro del campo pastoral, pues está la consejería. De hecho, yo me paso la vida haciéndolo con amistades que me escriben de Cuba, de otros lugares, que las personas, todo el mundo está lidiando con algo. Entonces, sí lo hago de manera informal. No lo hago profesionalmente como quisiera, porque no tengo licencia para ello. Pero sí, si alguien necesitara mi ayuda, como tantas lo he hecho, definitivamente le podría ayudar. Sí. Bueno, pues yo voy a las personas que estén interesadas que se comuniquen directamente conmigo si están viendo este programa y quieren tener una plática con la pastora Lisette. Pueden comunicarse conmigo, ya sea por el canal de YouTube, por Sanando Heridas del Corazón en Facebook o directamente a mi teléfono celular, quienes lo tengan, y yo las puedo contactar con Lisette para que tengan una consultoría con ella. Porque para mí es muy importante entender que tenemos límites y que hay un tiempo en que solos ya no podemos avanzar y se vale pedir ayuda. Se vale pedir ayuda. Exacto. Bueno, Liz, me ha encantado esta entrevista y te voy a dar el tiempo para que te despidas de la audiencia. Y pues muchas gracias por haberme dado este tiempo y haber separado. Yo sé que allá ya son las 8 quizás de la noche, más o menos, ¿verdad? 8 menos 10. 8 menos 10. Y acá nosotros apenas vamos a hacer las 2 de la tarde. Así es. Ay, despídete de la audiencia y muchas gracias. Yo tengo todavía pendiente conocerte en persona. Sí, ibas a venir y recién cerraron los aeropuertos aquí. Eso fue al principio de la pandemia, increíble. Sí. ¿Te acuerdas que llegaba primero mi esposo? Llegaba primero él a Manchester. Y él llegó a viajar, ¿verdad?
no llegó a viajar. No. Yo No. me regresé de España, Ya. de España por poquito y me quedaba en España. Ay, Dios El mío, obispo de sí. España estaba sufriendo porque decía, yo te regreso porque te regreso. Pero ya cuando me regresaron de España, las calles estaban desiertas en España. Fue un tiempo Ay, fue muy triste esa etapa, muy Dios mío. especial, muy triste, muy tremendo, pero bueno, Uf. ya pasó, gracias a Dios, así es que tengo esperanzas de ir a York y conocerte en persona. Y bueno, te doy el tiempo para que te despidas de la audiencia. Adelante. Bueno, nada, para mí siempre es un placer poder hablar de estas cosas. Yo de verdad, yo me gozo porque en el fondo de todas las cosas de las que hemos hablado, yo solo puedo decir que el Señor ha sido mi pastor y nada me ha hecho falta. Entonces sí podemos sobrepasar las dificultades, sí podemos pasar la prueba. No pienses nunca que tu situación actual es eterna. Todas las cosas que estamos viviendo, que tú estás viviendo, sea depresión, sea ansiedad, sea separación, sea pérdida, sea la situación que sea, crisis económica, no es eterno, solamente es temporal. Pon toda tu confianza en el Señor. A veces Dios lo único que quiere es enseñarnos algo. A veces lo único que el Señor quiere es forjar nuestro carácter, es hacernos más fuertes, es reinventarnos. A veces solo necesitamos redireccionar el camino porque por el camino que íbamos no era el mejor. Entonces, cobra ánimo en el Señor, deposita toda tu fe en Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y te digo, con toda la autoridad de haberlo vivido, que aún personas como Daniel en su lecho de muerte y mi mamá murieron en paz, murieron con el gozo del Señor, hasta el último momento con las botas puestas diciendo en el Señor he confiado y voy a verlo. Entonces cobren ánimo, no se amilanen ante ninguna situación. Dios es bueno y es fiel. Dios les bendiga. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias Liz. Y bueno, los esperamos entonces, nos despedimos hoy de este programa, pero los esperamos en los siguientes programas, no se pierdan. Y recuerden activar la campanita porque esta les estará avisando cada vez que subamos un nuevo episodio del podcast La Neta de Mopas. Hasta pronto y gracias nuevamente. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Te esperamos en el próximo episodio de Las Netas de Mopa. Hasta pronto.